Hoy es el día que hizo Dios y hoy es el día que usted puede aceptar esta invitación a salir de la depresión, el programa número 2, en el cual estamos nosotros señalando verdaderamente que el hombre, la humanidad tiene dificultades en cuanto a la depresión. Nuestro Señor Jesucristo hizo la invitación a salir de la depresión, porque son cargas y cansancio. Y solamente Él puede hacernos descansar. Vamos a orarle al Señor con todo nuestro corazón para que el Señor haga de este programa una bendición para cada oyente. Queremos que cada oyente no se fije totalmente en los errores, sino en la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orarle al Señor con todo nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase su voluntad en medio de nosotros. Te pedimos, Señor del cielo, que tu presencia, Señor, esté en cada uno de estos programas y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor del cielo. Ahora te pedimos, te suplicamos con todo nuestro corazón que esta serie de invitación a la depresión, Señor del cielo, a salir de la depresión, sea de bendición para mucha humanidad, para muchos necesitados, jóvenes, adultos, ancianos, de cualquier clase. Señor del cielo, tú tocarás sus corazones para llegar a entender, Señor del cielo, en la situación, en el caos, en la situación, en el difícil problema en que se encuentra. Padre, yo te suplico, Señor, que me des la gracia y me des la palabra, Señor, para cada oyente, en el nombre de Jesús. Así también, Señor, oramos. Ten compasión, Dios mío, por aquellos que han quedado ahorita, Señor del cielo, en depresiones sentimentales, emocionales, allá, Señor, en esa nación de Filipinas. Ahora, Señor del cielo, ellos han tenido, Señor, un momento catastrófico en esa nación, Dios mío. Te suplicamos, Señor, que alientes los corazones de cada alma, Señor, que ha perdido un ser humano en esa catástrofe, Dios mío. Por favor, te suplicamos que escuchen también ellos este programa, porque también quiero decirles una palabra de parte del Señor, Dios mío, que los amamos en tu nombre. Amamos, Señor, a las naciones en tu nombre, Señor Jesucristo, para salvarlos, para que vengan, Señor, a los pies tuyos, Señor del cielo, a reconocer que están en depresión. Gracias, Dios mío, por este buen día que has hecho para cada uno de nosotros. Amén y amén. Hemos orado al Señor y hemos puesto nuestra invitación a cada uno de ustedes a salir de la depresión. Vamos a leer Lucas 3, versículo 2. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El sumo sacerdote de aquel año era Anás y Caifás. Y lo más tremendo es que Caifás dio el consejo para matar a Jesús. Esto quiere decir que la depresión va a matar a un cuerpo llamado Jesucristo. Pero aquí hay una palabra del Señor que nosotros nos enseña y debemos de hablar bien claro. Vamos a leer las Escrituras. Hay que leer las Escrituras conforme a la palabra del Señor para que no ignoremos el consejo que nos da nuestro Dios en estos últimos tiempos. Caifás dio el consejo. Vamos a ver qué consejo dio en Juan 18, versículo 13. Y lleváronlo primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era el pontífice de aquel año. Mire qué tremendo, qué familiar. Y fíjese, interesantemente, Anás
significa la gracia de Dios. O sea que era la gracia de Dios, amado hermano, en que estaba haciendo que la depresión participara del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, amados hermanos, quiero decirles una palabra que el Señor nos ha revelado. A Caifás se le fue dado la profecía más gloriosa para el depresivo. O sea que el depresivo tiene la palabra más gloriosa. Juan 18, versículo 14, vamos a leer ahí mismo el siguiente versículo. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Mire, hablando de la depresión, hablando un hombre en depresión, el hombre que tenía la depresión en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que había alguien que iba a morir por ese pueblo. A veces nosotros estamos en depresiones y no sabemos quién puede ayudarnos, pero sí, si usted empieza a leer claramente lo que dice la Biblia, usted mira que hay un consejo a los judíos. Ahora no es el consejo a los judíos, el Señor dijo, venid todos, que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ese era el hombre que murió mucho antes por el pueblo. Ese hombre se iba a llevar cargas y cansancio suyo. Y el problema de la depresión es que te da cansancio y te dan situaciones difíciles de trabajo. Te sientes totalmente depresionado. Vamos a seguir leyendo para que entendamos esto. Un hombre muriera por el pueblo. Alguien tiene que morir, alguien tuvo que morir por tu depresión. Tenemos que entender eso. Entiende bien en tu corazón, si tú ahora mismo crees a eso, que alguien murió por ti, que alguien murió para llevarse la depresión, solamente medita en la palabra y la palabra te va a hacer libre. Dice la depresión quiere que muera por el pueblo. Anás lo envió, su suegro lo envió. Su suegro, su suegro era la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios te está enviando a enfrentarte a esta depresión. Pero ese cuerpo, esa vida de Jesucristo murió por tu depresión. Murió por tu situación difícil en que tú te encuentras ahora. Tienes que entender que alguien tenía que morir por el pueblo. Anás lo envió a través de Caifás. Vamos a leer clarito, está bien claro, vamos a leer, amén. Juan 18, 24, vamos a leer, ¿qué dice la palabra del Señor? Ya atado a Caifás, pontífice, lo mandó atado. Aquel redentor, aquella persona, aquel hombre, hace 2000 años que vino a la tierra de Israel, a la cual le damos la gloria al Señor por esa bendición grande. Yo te digo a ti, depresivo, que estás ahí enfrente, que me escuchas este programa, te digo con todo mi corazón que si tú crees en aquel hombre que iba a morir por ti, por el pueblo, y crees en él, saldrás de la depresión. Anás le había enviado atado. ¿A quién ató? La gracia de Dios. A un Mesías, a un Redentor, a un Libertador, a un hombre que nacido del Espíritu Santo, había sido enviado de los cielos a la tierra para hacer este trabajo glorioso, salir de la depresión. Lo que quiero darte a entender, que la depresión quiere todo el tiempo que muera el que te puede liberar, que muera en ti, porque hay muchos que están en depresión porque han muerto algo interior en su corazón, ha muerto la presencia de algo muy importante para tu liberación.
Anás lo envió a través de una atadura. Lo mandó atado a Jesucristo. Pero Jesucristo tenía algo muy especial. Dice que Juan 18:28, vamos a leer clarito a dónde lo llevaron. La palabra de Dios está bien claro, estimado oyente, amado hermano que también me escuchas, porque hay hermanos cristianos que están en depresiones. Y dice la palabra del Señor, así vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. Y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiencen la Pascua. Quiero darte un mensaje glorioso a tu vida. La depresión se queda afuera. Cuando Jesucristo iba a ser juzgado por cada uno de los depresivos, por cada uno de los que necesitan la liberación de su depresión. ¿Por qué estoy poniendo como segundo programa en esto? Sabiendo que hay otros personajes depresivos. El pretorio es un lugar donde se iba a juzgar a través de los romanos, pero ellos no entraron por no ser contaminados. Así hay muchos ahora mismo que no lo llevan, amados hermanos, no llevan el cuerpo de Cristo hasta el pretorio para ser juzgado, sino que comience la Pascua. ¿Cómo está el mundo errado en cuanto a la depresión? ¿Cómo está el religioso en cuanto a la depresión? Hay religiosos que llevan a Cristo atado delante del pretorio y por no contaminarse no llegan a este lugar de ese juzgamiento. Yo quiero decirte que hay pueblos que están mucho engañando a mucha humanidad. Y la humanidad se está engañando por la falsa religiosidad. Y el Señor llamó de que eso no contaminaba al hombre. Pero no quiero hablar de eso interesantemente, sino quiero hablar que Anás lo envió a través de Caifás, y a Caifás lo llevaron al pretorio. Pedro, en la situación que se encontró, a través de que Jesucristo le iba a decir de que había un personaje que lo iba a depresionar. Voy a presentar el personaje que depresiona a todo hombre de Dios y a toda la humanidad. Porque voy a señalar a través de las Escrituras. Pedro definitivamente pasó una depresión. Y el Señor le dijo que iba a pasar una zarandeada. La zarandeada de todo hombre espiritual, de todo hombre que busca la presencia de Dios, va a ser zarandeado. ¿Por causa de qué? Vamos a leer, claritamente vamos a leer la palabra. No se desvíe de la palabra, porque a través de la palabra usted va a ser interesado en no contaminarse ni comer la Pascua. Amén. Vamos a leer qué pasó con Pedro. En un ejemplo, Pedro en la depresión. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. ¿Qué reacción habrá tenido este hombre saber de que iba a ser depresionado por un ser espiritual? Y la palabra del Señor nos enseña hasta dónde llegó el apóstol Pedro a esa depresión. Llegó a negar al que podía liberarlo de la depresión, al que podía sacarlo, pero el que lo podía sacar de la depresión ya había orado. Ya había orado a Dios para que su fe no faltara. Porque en el versículo 32, vamos a leer Lucas 22, 32. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué respuesta le da? Mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Esta era la confirmación de haber pasado una depresión
a un término que hay un personaje espiritual que hace depresionar al cristiano, a todo el mundo, y vamos a ir más adelante a declarar cómo. Vamos a declarar cómo Pedro, preso por la depresión, hasta las sirvientas de la depresión llegaron con él a juzgarlo. Mateo 26, 69, 72. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se llegó a él una criada, diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? ¿Qué hace este hombre con la gran depresión? Cuando hay depresión, hasta del hombre espiritual, hacen una negación. Versículo 72, vamos a leer. Y negó otra vez con juramento, no conozco a tal hombre. Así hay muchos depresivos, hasta cristianos, discípulos, apóstoles, pastores, hombres de Dios, que están en depresión. ¿Por qué? Están negando con juramento, no conocen al libertador, al que puede sanar, al que puede descargarlo de la depresión. Mateo 26, 73, ¿cómo le dice la mujer? Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Hasta la manera de hablar. Este hombre se oía que él había creído en un libertador, en uno que podía ayudarle en esa zarandeada de un espíritu, de un personaje en espíritu. Pedro pudo decir, por eso Pedro puede tener el ejemplo de los depresivos. Vamos a ver la depresión, vamos a ver qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia, versículo 6, templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, versículo 7, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Este hombre aprendió después de la depresión, aprendió una palabra que me enseña el Señor a través de este mensaje. La palabra que dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud. Nuestro Señor Jesucristo le dice, he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? La fe era la que le iba a quitar algo. Si él no tenía fe, iba a perder el siguiente punto que está ahí, virtud. Y la virtud produce ciencia. Eso es lo que hace la depresión. El hombre perdió la virtud de estar en comunión con Dios y fue depresionado hasta el suelo, volvió al polvo. Cuando la virtud se quita del hombre de Dios o de la persona que necesita ahora liberación, salir de la depresión, necesita fe. La fe que tenía Pedro fue de Jesucristo. Es una fe que tiene que alimentar tu ser interior para ser libre. Y después viene la virtud. La palabra del Señor muestra que haciendo estas cosas nunca vas a tropezar. Haciendo estas cosas nunca vas a tropezar. Vamos a leer 2 de Pedro 1:8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
¿Dónde cayó Pedro? En la zarandeada de un personaje espiritual que quería quitarle la fe. Y la fe iba a producir virtud en él. Haciendo estas cosas, nunca tropezarás. En otra versión, en la Biblia de las Américas. Pero está bien claro aquí, no caeréis jamás. Significa que el hombre cae. ¿Por qué? Porque ha perdido su vocación y su lección. Y ha perdido, ha perdido la fe y ha perdido la virtud. Quiero interesarte a ti, oyente, como dijo el Señor. Si eres un pueblo escogido para liberarte, tienes que comenzar a leer estas escrituras y vuelve siempre a pensar en las escrituras, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue angustiado también. Tuvo problemas en la depresión. Mateo 26:37, vamos a ver. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esta es la depresión que cualquiera puede sentir. Se pone triste, se pone angustiado, a tal manera que cae. En el libro de Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustias de gentes. Eso es lo que viene al mundo. Eso es lo que viene, una angustia, una depresión, por la confusión del sonido del mar y de las ondas. Mucho falso hombre de Dios, mucho falso hombre de Dios, entre comillas, está metiendo a las gentes angustias en lugar de sacarlo, liberarlo de la condición depresiva en que están. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra. Las señales de estos en los últimos tiempos es que la gente va a caer en depresión, en angustia de gentes, por la confusión del sonido. El sonido del mar son las voces, el tipo de sonido que se oye del mundo y de sus ondas. Onda aquí, onda allá, onda acá. Hay muchas ondas para querer sacar al depresivo de su angustia. Pero solamente Jesucristo puede hacerlo a través de hombres de Dios justos y que tienen de verdad la presencia del Espíritu Santo, que van a confirmar en el corazón del oyente la fe. Y la fe produce virtud. La palabra del Señor nos enseña que esta es la señal de que, versículo 26, secándose los hombres secándose, los hombres están secos a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. ¿Por qué? Porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Usted entiende esa palabra virtud? Eso fue lo que un personaje fue caído del cielo. Ese personaje perdió la virtud con que Dios lo había formado. Dios formó al hombre con virtudes, pero cuando el hombre llega a la depresión, pierde esas virtudes. Dice la palabra del Señor que ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién va a soportarlo? Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Esa es la depresión. Son ánimos angustiados, son ánimos totalmente depresionados abajo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo ese problema. Pero nos enseña que a través de Él, su virtud no se determinó. La virtud del Señor, amados hermanos, es que Él sabía que Dios, su Padre,
aderezaba mesa para él delante de sus angustiadores. Siempre hay enemigos del ser humano, de la persona, y máxime de los que tienden a tener ser cristianos, hermanos. Cualquier persona que tenga este tipo de angustia, tiene una solución a la angustia. No pierda sus virtudes. Vamos a leer Salmo 23:5, porque en la mesa es cuando vienen las virtudes del Señor. Vamos a leer Ezequiel 31, versículo 7. Hízose pues hermoso en su grandeza, con la extensión de su rama, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. La palabra del Señor nos enseña, hízose pues hermoso su grandeza. Vamos a ver la grandeza del Señor con la extensión de su rama, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Lo que nosotros queremos darte a entender, que Dios es espíritu. Y la palabra del Señor, todo lo que usted mira a leer en las Escrituras a través de nuestro Señor Jesucristo, son espíritu. Las palabras de Él son espíritu. No podemos decir que estas eran cosas materiales, son espíritu. La situación del espíritu, de la angustia del hombre, son espirituales. Este es un mensaje espiritual, la grandeza. Hizo su grandeza. Vamos a leer Juan 6:63. El espíritu te da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que Él va a tratar con la vida de cada uno de nosotros a través de su espíritu. Porque si creemos en Jesucristo, en su palabra es espíritu. Entonces ese espíritu va a dar vida. Si tu vida está baja, muerta, Jesucristo es el único que puede darte en tu espíritu. ¿Por qué? Vamos a leer Isaías 61, versículo 3. A ordenar a Sión a los enlutados, para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta es tu liberación. A ordenar a Sión. Sión quiere decir la presencia de Dios en los enlutados. Cuando hay una persona que se ha muerto, viene la depresión. Por eso orábamos por la situación de Filipinas. Hay muchos corazones enlutados, pero no le pueden dar la gloria a Dios, porque ellos viven de sus cenizas. Pero si ellos comenzaran a darle gloria por ese estado que se encuentran de depresión, por su situación de muerte, de separación, tendrían que darle la gloria en lugar de ceniza. Tendría que venir el óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Dios para gloria suya. La palabra del Señor nos enseña, serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor. ¿Para quién? Para gloria de Dios. Dios está pidiéndote algo para la gloria de su nombre. Vamos a leer Ezequiel 28:17. Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que te miren en ti. ¿Qué van a ver? La otra versión de la Biblia de las Américas habla de que en él iba a ser el ejemplo de nuestra depresión, de la depresión del mundo, de la depresión espiritual en que ha caído el hombre. Se enaltece su corazón a causa de su hermosura. Dios lo había hecho hermoso, corrompió su sabiduría. Satanás perdió sus virtudes, pero Jesucristo no perdió sus virtudes.
Vamos a ver las virtudes del Señor. Efesios 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. Fue llamado hijo de Dios. El Señor, debemos de entender que el Señor nos enseña a través de sus virtudes que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando la depresión se encuentra grave, es que están en situaciones de tinieblas, pero de allí es que te rescata el Señor. No puedes ver la luz, no puedes ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, no puedes leer, no puedes llegar a Él. ¿Por qué? Porque estás cautivo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Que nadie te cautive. Porque los dones que Dios dejó a los hombres son para que el hombre funcionara. Y no funcionara para cautivar. Mucha gente cautiva a otra gente. Hay mensajeros de Dios que quieren cautivar a la otra gente. Y con especialidad de alimentarlos con vanas palabras. Pero nosotros vamos a leer en cuanto a la situación del depresivo. Dice que Luzbel, Satanás, perdió sus virtudes. Vamos a leer Ezequiel 26, versículo 15. Así ha dicho el Señor Dios a Tiro, no se entremecerán las islas al estruendo de tu caída. Cuando gritarán los heridos, cuando se hará la matanza en medio de ti. Aquí encuentra usted estruendo de tu caída. Ese es el depresivo. Ese es el agente más depresivo que cayó. Y hay otros que los va a golpear con su caída. Y son aquellos que gritan, los heridos. Son los heridos por la caída de él. Cuando gritarán los heridos, cuando se hará la matanza en medio de ti. Va a haber una secuencia de muchos depresionados por causa de perder su virtud como él. Vamos a leer Ezequiel 27, versículo 26. La gente en depresión busca remeros. Busca gente que le quiera ayudar, pero no quieren ir a Jesucristo. No quieren enfrentarse delante de Él para empezar a decir sus cargas. Dice acá, bien claro, en muchas aguas te engolfaron, tus remeros la hicieron hermosa. ¿Por qué usaba remeros? Viento solano te quebrantó en medio de los mares, aunque tenía remeros, de todas maneras él iba a ser depresionado. Vamos a leer, ¿por qué? 27. Tus riquezas y tus mercaderías, tu negociación, tus remeros y tus pelotos, los reparadores de tus hendiduras, los agentes de tus negocios y todos los hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares en el día de tu caída. También aquí mira usted de los que pretenden riquezas y mercaderías, negocian con los depresivos. Lee bien, hay pilotos, hay reparadores de hendiduras y los agentes de tu negocio. Esos son los que están metidos en la gran decadencia que va a haber, la caída del enemigo que perdió sus virtudes. ¿Por qué? Todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares del día de tu caída. Van a haber acompañantes. Pero ¿cuáles son los acompañantes? Son aquellos que usaban remeros para comerciar con él. Hay mucho comercio ahora actualmente, amados hermanos. Hay mucho mercader ahora del negocio con los depresivos. Hay muchas promesas que les dan a los depresivos a tal extremo que los están engañando. Y son los reparadores de las hendiduras de Tiro.
todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. El día de la caída todavía no está. Y dice que era sabio para comerciar. Era muy sabio para comerciar. Por eso los comerciantes ahorita, con todos los depresivos que hay en el mundo, háganlo. Libérelos como Jesús dijo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Por cuánto precio? Iba a comerciar con los depresivos. Yo fui uno de ellos y sigo. A veces se me vienen depresiones, pero quiero que no se me pierda la virtud. Y esa virtud es la fe que tengo. Creo que en mi Señor Jesucristo tengo una fe constante, que puedo decir con todo mi corazón que a través de Él yo puedo descansar en mi alma. Dice la palabra del Señor que Él era bueno para negociar, era sabio para comerciar. Ezequiel 28, versículo 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Versículo 5 está bien clarito. Tenía sabiduría para hacer negocios, para juntar riquezas, y adquirió oro. Y dice que con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación, hacían contrataciones. Hoy está en contratación la iglesia. Y has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Él perdió sus virtudes. Dios le había hecho con gracia a él, pero perdió su gracia. Como Pedro, como Anás envió la depresión a que Jesucristo cayera en la depresión. Es una tristeza leer estas cosas, pero a veces está enaltecido el corazón de esos hombres que pudieran ayudar a dar mensajes, a invitar a salir de la depresión al necesitado, al que de verdad lo necesita, porque hay mucha necesidad, y así va a caer el pueblo. Usted sabe, lo hemos leído, que el pueblo va a quedar como la señal más grande que va a haber antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo es angustia de las gentes. Vamos a leer de nuevo Lucas 21, versículo 25. Vamos a leer. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes por la confusión. Hay mucha confusión. Yo creo que las virtudes del diablo perdidas se están volviendo a los hombres que no quieren ayudar, no quieren ayudarle a la gente depresiva. Esa es la señal que habrá. Es la señal que nosotros debemos de tener, amados hermanos, en ver cómo es lo que va a suceder. Vamos a leer que él aumentaba sus riquezas, perdió sus virtudes. Tiro, el representante de Satanás. Vamos a leer Ezequiel 28, versículo 17. Enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Tenemos un depresivo espiritual en medio de nosotros. Delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. El ejemplo. Tenemos el ejemplo. Ese ejemplo, amados hermanos, que el Señor, escúcheme bien por favor. Quiero que usted salga de esa aflicción. Porque la aflicción es la que trae angustia. Se aflige por la situación espiritual, por la situación económica, por su situación de pobreza, por situación de cualquier situación trae angustia. Vamos a leer Jueces 10:14, vamos a leer. Y clamad a los dioses, que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Estos hombres clamaban a otros dioses. El depresivo siempre va a buscar otra alternativa, pero solo uno hay que te invita a salir de la depresión. Como programa número 2, te invito a que te acerques a Jesucristo y reconozca que Él puede darte paz a tu alma.
reposo a tu alma. Pero tienes que aprender a ser manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque el espíritu se angustia dentro de nosotros. Salmo 142, versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi caminar, mi senda, el camino en que andaba. Hasta ese momento, cuando el espíritu se angustia dentro de nosotros, conocemos en qué camino estamos. Ese es el depresivo. Vamos a leer Salmo 143, versículo 4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. ¿Cómo se pone el corazón? Se pone pasmado, se pone débil, se pone depresivo, se pone triste, se pasma el corazón. Es la palabra pasmado, pasmosa el corazón. Es una palabra que denota que creo que no me sirve de nada esto. En aquel tiempo, en la época de Job, que hablamos la semana pasada, y hemos dado el programa anterior, el número 1, encontramos que habían consejeros para el depresivo de Job. Y estos consejeros la angustiaban más. Eso es el problema, que hay muchas personas que no tienen ese poder. Y solamente Cristo tiene ese poder. Vamos a leer Job 19, ¿qué hacían con él? Versículo 2. ¿Hasta cuándo angustiaré mi alma? Angustiaréis mi alma y me moleréis con palabra. Lo molían con palabra. Este hombre sí sabía decir la verdad. Hay muchos depresivos que están escuchando y no dicen nada, que los muela la palabra, y los molaba moler. Significa que amados hermanos, buscaban cómo angustiarlos más en lugar de ayudarles. Versículo 3. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de descomediros delante de mí? Se desmedían, amados hermanos. Hay gente cómo se desmide con los depresivos, sin presentar al verdadero que puede hacerlos libres. Versículo 4, mire lo que dice este hombre. Sea así que realmente haya yo errado, conmigo se quedará mi hierro. Es una verdad. Tu situación de depresión se quedará en ti. Él no la va a llevar, pero Jesús sí la va a llevar. Él dijo que sí. Él dijo que ahí no iba a errar. Él no estaba errado. Pero él dice, conmigo se quedará mi error, pues. O sea, yo estoy en una depresión, conmigo se va a quedar. Versículo 5, vamos a leer. Mas si vosotros os engrandeceréis contra mí, y adujeréis contra mí mi oprobio. Adulaban contra él. Como lo miraban así, ellos adulaban. ¿Qué querían? ¿Por qué? Porque miraban un hombre angustiado de espíritu y no lo podían ayudar porque ellos estaban de una manera humana, de una manera física, de una manera queriendo intervenir para esa depresión, de una manera intelectual, puedo decir yo, porque a veces hasta el intelectual participa de esto. Vamos a leer Job 21, versículo 4. ¿Hablo yo a algún hombre? ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? ¿Hablo yo a algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Porque no le interesa la vida del otro hombre. No había interés en sacarlo libre, en tratar la manera de ayudarle, porque no era. Pero mire lo que dice, lo que había pasado con esos hombres. ¿Qué es lo que había? Job 32, 21. En estos hombres que estaban enfrente de ese problema personal de Job. No haré otra sección de personas, ni usaré con nombre de lisonjeros títulos. Les encontró que eran lisonjeros con título. No había sección de personas.
hacía acepción de personas. Hay gente que hace acepción de personas. Si tiene dinero, pues le voy a ayudar más. Si no sabe pagar, pues le voy a ayudar más. Todo es cuestión del negocio, de una de las virtudes que el diablo metió para perder y venir a la depresión. Dice la palabra del Señor que ese tipo de gente lisonjera son perversos. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, andan según sus deseos, y su boca hablan cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. En otra versión dice, adulan a las personas por causa del provecho. El depresivo busca ayuda y nadie se la puede dar. El hombre le da consejos, pero nunca lo llevan a Jesucristo. El único que puede liberarlos es Jesús. Él dijo, venid a mí los que estéis cargados y cansados. Dice que tienen el corazón malo. Esos aduladores, los que admiran las personas por causa del provecho, son de los que adulan. Tienen, amados hermanos, el corazón malo y hacen, en lugar de ayudarle al depresivo, lo hacen más resbalar, lo hacen caer. Vamos a leer Proverbios 26:25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. 7 abominaciones que usted los puede leer en su casa, en cualquier lugar, pero miremos el versículo 28 para no hablar, para hablar correctamente. Claro, vamos a hablar claro, leer la palabra claro. La falsa lengua atormenta al que aborrece, y la boca lisonjera hace resbaladero. No podemos decir que los liberan, pero Jesucristo sí vino para liberarte. Jesucristo tenía una virtud. Se llevó cautiva la cautividad. Y nos enseña a través de eso, que a través de su amor, de su gracia, de su misericordia, Él puede hacer de ti un hombre descansado. Que el Señor te bendiga y el Señor brinde en ti la oportunidad de llegar a Jesucristo, para que Jesucristo haga el milagro más glorioso, sacarte de la depresión. El hombre en sí puede ayudarte, como uno de tus servidores que está aquí interpretándote, dándote la palabra escrita. La palabra está bien clara. No necesitamos engañarnos y tomar otras cosas como para poder ayudarte. Jesucristo es el único que puede liberarte a través del poder del Espíritu Santo, y Dios el Padre, que ha dado a su Hijo por causa de los que estamos perdidos. La palabra del Señor enseña que debo de saludarte con todo mi corazón y decirle a ti, hermano, que me escuchas, Dios te bendiga. Y si a alguno entre vosotros yo he ofendido con esto, por favor, perdónenme. Pero es una verdad. La verdad te hará libre. Quiero que tú leas bien detenidamente esta invitación que dice Dios a través de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Los veremos el próximo programa y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Son mis deseos para usted y para la audiencia. Quiero que usted se presente delante de Dios en su lugar, por muy fuerte que sea la depresión y por mucho engaño que tenga alrededor de los hombres, solamente delante de Él. Doble sus rodillas, levante sus manos y declárele su depresión al Señor. Y dígale que vengan esas virtudes que usted ha perdido. El Señor lo bendiga. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Acaba de ver el video presentado por nuestro hermano y pastor Rafael Cabrera. Esperamos continuar estos mensajes al necesitado depresivo. Con toda nuestra fe y amor, los esperamos en el siguiente mensaje.
Si tiene una pregunta, si conoce a alguien en necesidad, si usted ocupa una oración, procure mandar un mensaje al pastor a pastor.rafaelc@gmail.com. Otra vez, pastor.rafaelc@gmail.com. Que Dios me los bendiga.